Ese día entré al restaurante sin imaginar que mi historia iba a romperse frente a todos, porque en medio de las luces cálidas, el sonido de las copas y las risas elegantes, lo vi arrodillarse frente a otra mujer con una seguridad que antes me había prometido solo a mí, sosteniendo un anillo que reconocí al instante mientras el aplauso de la gente llenaba el lugar y su voz temblaba al pedirle matrimonio como si nunca hubiera existido nada entre nosotros. No lo podía creer, pero tampoco aparté la mirada, porque en ese instante entendí que no se trataba solo de una traición, sino del cierre de todo lo que yo había soportado en silencio durante años. Mientras ella aceptaba emocionada y todos celebraban, yo sonreí con calma, porque algo dentro de mí ya había cambiado. Pero lo que ellos no sabían, era que ese mismo día todo empezó a cambiar. Después de salir de ese restaurante, con la misma calma que me sostuvo frente a todos, caminé varias cuadras sin rumbo claro mientras todo lo vivido regresaba a mi mente con una fuerza que antes evitaba enfrentar, porque durante mucho tiempo preferí justificar cada señal, cada ausencia, cada palabra que no encajaba, creyendo que el amor era suficiente para sostenerlo todo, incluso cuando ya estaba claro que solo una parte estaba luchando. Durante años fui quien se adaptó a sus horarios, quien canceló planes, quien dejó de lado oportunidades personales para acompañar sus metas, confiando en que algún día construiríamos algo juntos que valiera cada renuncia. Mientras él crecía profesionalmente, yo me convertía en el apoyo constante que nunca fallaba, resolviendo problemas, cubriendo gastos cuando era necesario, escuchando sus frustraciones incluso cuando las mías quedaban en silencio, porque en mi mente eso era amar de verdad. Siempre fui quien encontró soluciones cuando todo se complicaba, quien buscaba maneras de mantener la relación estable cuando él se alejaba sin explicación, quien creyó en sus promesas incluso cuando empezaban a sonar vacías, porque cada vez que dudaba, él sabía exactamente qué decir para hacerme quedarme un poco más, para convencerme de que todo mejoraría si tenía paciencia. Mientras yo apostaba por nosotros, él empezó a cambiar de una forma que al principio parecía sutil, pero con el tiempo se volvió imposible de ignorar, porque dejó de compartir sus planes, evitaba conversaciones importantes y comenzó a tratar mis esfuerzos como algo normal, como si mi presencia fuera una obligación y no una elección. Aún así, elegí quedarme, pensando que las etapas difíciles eran parte de cualquier relación, sin darme cuenta de que ya no se trataba de una mala racha, sino de una falta total de interés. Hubo momentos en los que sentí que algo no estaba bien, como cuando llegaba tarde sin dar explicaciones claras o cuando su atención estaba en otro lugar incluso estando conmigo, pero siempre encontraba una forma de calmar mis dudas, usando palabras que parecían sinceras y gestos que duraban lo suficiente para mantenerme ahí, creyendo que todo estaba bajo control. También estuve presente en sus momentos más complicados, cuando su trabajo no iba bien y necesitaba apoyo emocional y económico, porque confiaba en que ese esfuerzo sería valorado con el tiempo, sin imaginar que, en lugar de construir algo juntos, solo estaba facilitando su camino mientras el mío quedaba en pausa. Poco a poco dejé de reconocerme en la vida que llevaba, porque mis decisiones giraban alrededor de alguien que ya no hacía lo mismo por mí, y aún así me aferraba a la idea de que todo ese sacrificio tenía sentido, que en algún punto él entendería lo que yo representaba en su vida y elegiría quedarse de verdad. Sin embargo, ese momento nunca llegó, y lo que sí llegó fue la escena que presencié esa noche, confirmando que todo lo que había entregado no solo fue ignorado, sino reemplazado sin ningún tipo de respeto, como si nuestra historia no hubiera tenido valor. Al recordar cada detalle, cada esfuerzo y cada vez que elegí quedarme, entendí que no se trataba de lo que él hizo al final, sino de todo lo que yo permití durante tanto tiempo, creyendo que amar significaba aguantar más de lo que era justo. Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Ese entendimiento no llegó de la nada, sino como resultado de muchas situaciones que en su momento minimicé, pero que ahora, vistas con claridad, formaban una cadena de humillaciones que fui acumulando en silencio. No fue un solo momento, fueron muchos, pequeños y constantes, disfrazados de actitudes normales que poco a poco fueron desgastando mi dignidad sin que yo lo reconociera a tiempo. Recuerdo cómo empezó a hacer comentarios que parecían inofensivos frente a otras personas, comparándome con mujeres que, según él, tenían más ambición, mejor apariencia o una vida más interesante, usando un tono ligero que provocaba risas, mientras yo fingía que no me afectaba para no crear incomodidad.
En esos momentos aprendí a sonreír por fuera mientras por dentro intentaba entender en qué momento dejé de ser suficiente. Con el paso del tiempo, esas comparaciones dejaron de ser indirectas y se volvieron más claras, mencionando a alguien en específico con una frecuencia que ya no era casual, resaltando cualidades que curiosamente eran todo lo que él decía que yo no tenía, generando una sensación constante de competencia en la que nunca acepté participar, pero de la que tampoco supe salir. También hubo ocasiones en las que ignoró mi presencia por completo, revisando su teléfono mientras yo hablaba o cancelando planes importantes con excusas poco creíbles, como si mi tiempo no tuviera valor, como si yo siempre estuviera disponible sin importar lo que pasara. Aún así, buscaba justificarlo, pensando que estaba estresado o distraído, sin aceptar que simplemente ya no le importaba como antes. En reuniones con amigos o conocidos, adoptaba una actitud distante, evitando cualquier gesto de cercanía y actuando como si nuestra relación fuera algo secundario, mientras con otras personas mostraba interés y atención que conmigo ya no existían, lo cual hacía que mi lugar fuera cada vez más incómodo y difícil de sostener. Hubo un momento en particular que quedó marcado en mi memoria, cuando alguien preguntó en tono de broma si él pensaba formalizar conmigo, y su respuesta, acompañada de una risa ligera, fue que aún no estaba seguro de querer algo tan serio, como si todo lo que habíamos vivido no contara, como si yo fuera una opción temporal en su vida. Esa respuesta provocó risas alrededor, pero en mí dejó un silencio que no supe cómo expresar. A partir de ahí, todo se volvió más evidente, porque comenzó a ausentarse emocionalmente incluso cuando estaba presente, respondiendo con indiferencia, evitando conversaciones profundas y mostrando una frialdad que contrastaba con la cercanía que alguna vez existió. Cada intento de acercamiento de mi parte terminaba en respuestas cortas o cambios de tema, como si hablar conmigo fuera una carga. También empecé a notar cambios en su rutina que no lograba explicar con lógica, salidas inesperadas, mensajes que ocultaba y una actitud defensiva cada vez que hacía una pregunta simple, lo que aumentaba la sensación de que algo más estaba ocurriendo, aunque en ese momento aún no tenía pruebas claras. A pesar de todo eso, no exploté, no confronté de la forma en que tal vez cualquiera esperaría, porque una parte de mí aún quería creer que estaba equivocada, que todo tenía una explicación diferente y que, si tenía paciencia, las cosas volverían a ser como antes. Me aferré a esa idea incluso cuando cada señal indicaba lo contrario. Sin embargo, cada experiencia se fue acumulando hasta formar una verdad imposible de ignorar, una que finalmente se confirmó con la escena del restaurante, donde todo lo que había sospechado tomó forma frente a mis ojos, cerrando cualquier duda que pudiera quedar. Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Ese entendimiento no vino acompañado de lágrimas ni de una reacción impulsiva, sino de una calma que incluso a mí me sorprendió, porque después de todo lo vivido, lo más lógico habría sido romper en ese instante, decir todo lo que guardé durante años y exigir respuestas, pero en lugar de eso, algo dentro de mí se acomodó con una claridad nueva, como si por fin estuviera viendo la realidad sin filtros ni excusas. Al salir del restaurante no miré atrás, no busqué explicaciones ni intenté detener lo que ya estaba hecho, porque entendí que no necesitaba escuchar nada más para confirmar lo evidente, y por primera vez dejé de preguntarme por qué había pasado todo esto, cambiando esa pregunta por algo mucho más importante. ¿Qué iba a hacer a partir de ese momento? No lloré, no discutí, no reclamé lo que alguna vez creí que merecía, porque comprendí que insistir solo prolongaría una historia que ya había terminado mucho antes de esa noche, y que el verdadero cambio no iba a venir de él, sino de una decisión que solo dependía de mí. Mientras caminaba, empecé a recordar cosas que durante mucho tiempo mantuve en segundo plano, partes de mi vida que no giraban alrededor de esa relación y que había dejado de lado por priorizar algo que claramente no estaba en equilibrio. Recordé quién era antes de adaptarme tanto, antes de justificar tanto, antes de esperar tanto. Esa noche no tomé decisiones impulsivas ni hice planes dramáticos, porque lo que nació en mí fue algo mucho más firme que una reacción momentánea, fue una determinación silenciosa que no necesitaba aprobación ni anuncio, una que no buscaba venganza inmediata, sino un cambio real y definitivo. Entendí que todo lo que había permitido durante años no podía deshacerse en un solo día, pero también entendí que podía elegir no permitirlo nunca más, y esa elección, aunque simple en palabras, tenía un peso enorme porque implicaba soltar no solo a una persona,
sino toda una versión de mí que ya no quería seguir siendo. Por primera vez dejé de pensar en lo que él hacía o dejaba de hacer, y enfoqué mi atención en lo que yo necesitaba recuperar, en lo que había pospuesto, en lo que había callado, y en todo lo que aún estaba a tiempo de reconstruir. No sentí rabia en ese momento, tampoco tristeza profunda, lo que sentí fue claridad, una sensación que nunca había experimentado con tanta fuerza, porque ya no estaba confundida ni esperando señales que nunca llegarían, estaba completamente segura de que ese capítulo había terminado, incluso si él aún no lo sabía. Esa seguridad cambió mi forma de moverme, de pensar y de mirar hacia adelante, porque dejó de importar lo que él hiciera después, dejó de importar con quién estuviera o qué decisiones tomara, ya no tenía espacio en la vida que estaba empezando a recuperar. Esa noche no fue el final de algo, fue el inicio de una versión mía que ya no estaba dispuesta a aceptar menos de lo que merecía, y aunque nadie más podía verlo aún, yo sabía que todo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie esperaba. Porque a diferencia de lo que todos creían, yo no me estaba quedando atrás, estaba tomando el control sin hacer ruido, sin advertencias, sin necesidad de demostrar nada en ese momento. Solo sonreí. Y seguí adelante. Seguir adelante no significaba empezar desde cero, porque aunque durante mucho tiempo dejé partes de mi vida en pausa, nunca desaparecieron por completo, solo estaban esperando el momento en el que yo decidiera volver a tomarlas con la seriedad que merecían. Esa noche, mientras la ciudad seguía su ritmo como si nada hubiera pasado, entendí que había una parte de mi historia que nunca le perteneció a esa relación, una que mantuve en silencio no por miedo, sino por estrategia y por protección. Durante años aprendí a moverme con discreción, a construir sin necesidad de mostrar cada paso, a crear estabilidad sin depender de la validación de nadie, y en ese proceso conocí a personas que veían más allá de lo evidente, que entendían mi valor sin que tuviera que explicarlo constantemente. Entre esas conexiones, hubo una en particular que cambió el rumbo de mi vida de una forma que nadie alrededor mío imaginaba. No fue una historia impulsiva ni una decisión tomada desde la emoción, sino algo que se desarrolló con tiempo, respeto y claridad, lejos del caos que vivía en mi relación anterior. Mientras yo seguía cumpliendo con un papel que ya no me representaba, también estaba tomando decisiones importantes en silencio, construyendo una realidad paralela que no necesitaba ser anunciada para ser real. Ese vínculo creció en un espacio completamente distinto, donde no había comparaciones, ni dudas constantes, ni promesas vacías, sino hechos, acuerdos claros y una visión compartida de lo que significaba avanzar en serio. Poco a poco, sin que nadie lo notara, mi vida empezó a dividirse en dos planos, uno que todos veían y otro que solo yo entendía en su totalidad. Fue en ese contexto donde tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, una que no compartí con casi nadie, no por inseguridad, sino porque sabía que el momento de revelarla aún no había llegado. Me casé. No hubo anuncios públicos ni celebraciones visibles, porque no era necesario. Lo importante no era la aprobación externa, sino la solidez de lo que estaba construyendo. Esa decisión estuvo basada en algo que nunca había tenido antes, certeza. La persona con la que decidí dar ese paso no solo representaba estabilidad emocional, sino también una visión de vida completamente distinta, alguien que ya había construido un camino sólido en el mundo empresarial, con una posición que muchos respetaban, pero que para mí nunca fue lo más importante, porque lo que realmente marcaba la diferencia era la forma en la que me trataba, con respeto, con claridad y sin juegos. Mientras afuera yo seguía siendo vista como alguien que sostenía una relación que ya estaba desgastada, en privado mi realidad era completamente diferente, una que no dependía de promesas futuras, sino de decisiones ya tomadas y respaldadas por hechos concretos. Esa doble realidad no me generaba conflicto, al contrario, me dio la perspectiva que necesitaba para entender lo que realmente estaba pasando en mi vida, porque mientras uno de esos mundos se caía frente a mis ojos, el otro ya estaba firme, listo para sostenerme sin necesidad de esfuerzo forzado. Nunca sentí la urgencia de revelar esa parte de mi vida antes de tiempo, porque sabía que no se trataba de demostrar nada, sino de actuar en el momento correcto. Y ese momento empezó a tomar forma justo después de lo que vi en el restaurante, porque por primera vez ambas realidades estaban a punto de cruzarse. Mientras él creía que tenía el control de la situación, sin imaginar que yo seguía atrapada en su historia, en realidad ya estaba completamente fuera de su alcance, no solo emocionalmente,
sino también en todos los aspectos que alguna vez compartimos. Todo lo que él conocía de mí era solo una versión incompleta, una que ya no existía. Y lo más interesante de todo es que aún no tenía idea de con quién se estaba comparando realmente. Porque mientras celebraba una nueva etapa con alguien más, sin darse cuenta, ya había perdido algo que nunca entendió, y estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría completamente su percepción de todo. No fue casualidad, no fue suerte, y tampoco fue una reacción impulsiva. Fue una construcción silenciosa que ahora estaba lista para salir a la luz, no como un acto de venganza, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que él decidió ignorar. Y apenas estaba comenzando. Lo que estaba por salir a la luz no podía hacerse de cualquier manera, porque no se trataba de reaccionar desde la emoción, sino de actuar con precisión en el momento correcto, y esa claridad me permitió organizar cada paso sin dejar espacio para errores, entendiendo que todo lo que hiciera a partir de ese punto definiría no solo el cierre de esa historia, sino también la forma en la que yo iba a avanzar. A diferencia de otras etapas de mi vida, donde actuaba esperando respuestas o cambios externos, esta vez cada decisión nació desde un lugar firme, sin necesidad de explicaciones ni de aprobación, porque ya no estaba buscando que alguien entendiera mi proceso, estaba ejecutando lo que sabía que era necesario. Lo primero que hice fue revisar cada vínculo que aún me conectaba con él, no desde la nostalgia, sino desde un enfoque completamente práctico, analizando cuentas compartidas, compromisos económicos y cualquier responsabilidad que aún nos uniera, porque entendí que cerrar una etapa también implicaba ordenar todo lo que durante años había quedado mezclado. Sin hacer ruido, comencé a separar todo lo que dependía de mí, asegurando mis propios recursos, reorganizando accesos y dejando cada detalle bajo control, porque no iba a permitir que ninguna decisión futura quedara condicionada por algo que yo podía resolver desde ahora. Cada movimiento tenía un propósito claro, no dejar cabos sueltos. También revisé conversaciones pasadas, no con la intención de revivir el daño, sino para entender con precisión cómo se habían desarrollado ciertas situaciones, identificando patrones, contradicciones y momentos clave que, en caso necesario, podrían respaldar cualquier decisión que tuviera que tomar más adelante. No buscaba conflicto, pero tampoco estaba dispuesta a quedarme sin herramientas si la situación lo requería, porque la experiencia me enseñó que actuar con información siempre da ventaja, especialmente cuando la otra persona aún cree que tiene el control. Al mismo tiempo, empecé a hacer ajustes en mi entorno inmediato, cambiando rutinas, reorganizando espacios y tomando distancia de lugares que ya no tenían sentido en esta nueva etapa, no como una huida, sino como una forma de marcar un límite claro entre lo que fue y lo que ya no iba a ser parte de mi vida. Cada acción era discreta, casi invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención, porque no necesitaba anunciar cambios para que fueran reales, y eso me permitió avanzar sin interferencias, sin preguntas innecesarias y sin darle a nadie la oportunidad de anticiparse a lo que estaba haciendo. Mientras tanto, él seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, convencido de que todo estaba bajo su control, sin notar que cada pequeño ajuste que yo hacía iba cerrando puertas que antes estaban abiertas, reduciendo su acceso a cualquier parte de mi vida que aún quedara disponible. No hubo confrontaciones en ese momento, no hubo mensajes ni intentos de aclarar lo sucedido, porque entendí que el silencio, bien usado, puede ser más contundente que cualquier explicación, especialmente cuando se combina con acciones que hablan por sí solas. La mejor venganza no es gritar, es actuar. Y eso fue exactamente lo que hice, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, construyendo una salida limpia, ordenada y completamente bajo mi control, mientras preparaba el escenario para lo que vendría después. Porque aunque él aún no lo sabía, cada decisión que tomaba lo acercaba a un punto en el que ya no tendría espacio para negar lo evidente, ni oportunidad para manipular la situación a su favor. Todo estaba siendo colocado en su lugar, no desde el impulso, sino desde una estrategia que llevaba tiempo formándose, una que no buscaba destruir por capricho, sino cerrar con claridad y sin posibilidad de regreso. Y cuando finalmente todo estuvo listo, su realidad comenzó a moverse de una forma que no pudo ignorar. Ese movimiento en su realidad no fue inmediato ni evidente al principio, porque los cambios más fuertes rara vez se anuncian con ruido, suelen comenzar con pequeños desajustes que parecen coincidencias, pero que poco a poco empiezan a romper la estabilidad que alguien cree tener asegurada.
Así fue como todo empezó a moverse para él, sin entender de dónde venía la sensación de que algo ya no encajaba como antes. Al inicio fueron detalles que cualquiera podría ignorar, como retrasos en procesos que normalmente fluían sin problema o respuestas que no llegaban con la rapidez a la que estaba acostumbrado, situaciones que generaban incomodidad pero que aún no levantaban sospechas claras. Sin embargo, para alguien que siempre había tenido control sobre su entorno, esas pequeñas fallas comenzaron a sentirse más grandes de lo que parecían. Con el paso de los días, esas incomodidades dejaron de ser aisladas y empezaron a conectarse entre sí, creando una cadena de situaciones que afectaban directamente su rutina, desde decisiones que ya no dependían únicamente de él hasta cambios en dinámicas que antes manejaba con facilidad. Lo que antes resolvía con una llamada o una instrucción, ahora requería explicaciones, autorizaciones o simplemente ya no estaba disponible como antes. Esa pérdida de control no fue algo que aceptara fácilmente, porque su forma de operar siempre había estado basada en la certeza de que todo giraba a su favor, y cuando esa estructura comenzó a tambalearse, su reacción inicial fue buscar responsables afuera, sin considerar que el origen de esos cambios estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Al mismo tiempo, su comportamiento empezó a reflejar esa tensión interna, mostrando irritación en situaciones simples, respuestas más cortas y una necesidad constante de reafirmar que todo estaba bien, incluso cuando era evidente que algo no lo estaba. Esa contradicción se volvió más visible para quienes lo rodeaban, generando preguntas que antes no existían. También comenzó a notar que ciertos accesos que daba por garantizados ya no estaban disponibles, que algunas decisiones se tomaban sin consultarlo y que ciertas personas que antes respondían de inmediato ahora mantenían distancia o simplemente ya no estaban tan presentes. Todo eso, aunque parecía disperso, tenía un mismo punto en común que él aún no lograba identificar. En medio de ese escenario, intentó mantener la apariencia de normalidad, sobre todo frente a la mujer con la que había decidido comprometerse, proyectando seguridad y control para no generar dudas, pero la presión interna ya estaba haciendo efecto, porque sostener una imagen cuando la realidad empieza a moverse en dirección contraria requiere un esfuerzo que tarde o temprano se nota. Fue entonces cuando empezó a buscar explicaciones más directas, revisando situaciones recientes, tratando de encontrar el momento exacto en el que todo comenzó a cambiar, sin darse cuenta de que ese punto ya lo había vivido, solo que en ese momento estaba demasiado concentrado en otra escena como para prestarle atención. A pesar de su intento por recuperar el control, cada paso que daba parecía llevarlo a más preguntas que respuestas, como si estuviera intentando armar un rompecabezas al que le faltaban piezas clave, generando una frustración creciente que no lograba ocultar del todo. Esa incertidumbre comenzó a convertirse en sospecha, no dirigida hacia una persona en específico, sino hacia la sensación de que algo más estaba ocurriendo detrás de todo lo que estaba pasando, algo que no podía ver con claridad pero que definitivamente estaba influyendo en su presente. Y aunque todavía no entendía el panorama completo, por primera vez empezó a sentir que la historia que creía tener bajo control ya no le pertenecía del todo. Porque sin saberlo, ya había dejado de ser el centro de todo. Y lo peor para él, es que esto apenas era el comienzo. Ese inicio de pérdida de control no tardó en llevarlo a un punto donde ya no podía sostener la apariencia. Porque cuando las dudas se acumulan y las respuestas no llegan, la desesperación empieza a empujar decisiones impulsivas, y fue exactamente eso lo que lo llevó a organizar una reunión que, según él, serviría para aclarar todo frente a varias personas importantes en su entorno. El lugar elegido fue un salón privado dentro de una cena formal, con invitados que conocían su trayectoria, colegas, algunos familiares y, por supuesto, la mujer con la que había decidido comprometerse, todos reunidos bajo una atmósfera elegante que intentaba proyectar estabilidad, aunque la tensión ya era evidente desde el inicio. Yo llegué sin prisa, sin anunciar mi presencia, caminando con la misma calma con la que había salido de aquel restaurante días antes, pero esta vez con una claridad mucho más firme, porque sabía exactamente por qué estaba ahí y lo que iba a suceder en ese espacio donde todos esperaban respuestas, aunque ninguno imaginaba cuáles serían realmente. Cuando me vio, su expresión cambió por un instante que no logró ocultar del todo, porque mi presencia no formaba parte de lo que había planeado, y esa pequeña fractura en su seguridad fue suficiente para confirmar que, a pesar de todo lo que estaba pasando, aún no tenía idea de lo que estaba por enfrentarse. Intentó mantener la compostura,
presentando la reunión como un momento para resolver malentendidos y reafirmar su posición frente a los demás, usando un tono firme que buscaba recuperar el control que sentía perder, mientras algunas miradas se dirigían hacia mí con curiosidad, tratando de entender por qué estaba ahí. No respondí de inmediato, porque no era necesario interrumpir su intento de sostener una narrativa que ya estaba a punto de romperse por completo, y en lugar de eso, dejé que hablara, que explicara, que intentara ordenar una versión de los hechos que claramente no incluía todo lo que realmente había sucedido. Cuando finalmente terminó, el silencio en la sala dejó espacio para algo que nadie esperaba, porque sin elevar la voz, sin dramatizar ni buscar atención, tomé la palabra con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, y empecé a exponer, paso a paso, cada detalle que él había ignorado o distorsionado. No se trataba de acusaciones vacías, sino de hechos claros, respaldados por información que ya no podía ser negada, situaciones que algunos presentes empezaron a reconocer, conectando piezas que hasta ese momento no habían encajado del todo. La atmósfera cambió en cuestión de segundos, porque lo que comenzó como una reunión para reforzar su imagen, se convirtió en un escenario donde esa misma imagen empezó a desmoronarse frente a todos, dejando en evidencia contradicciones que ya no podían ocultarse con palabras. Su intento por intervenir llegó tarde, porque cada vez que intentaba interrumpir, lo hacía desde un lugar más débil, sin la seguridad que había mostrado al inicio, mientras las miradas a su alrededor ya no eran de apoyo, sino de duda, de análisis, de una atención que ahora estaba completamente fuera de su control. Fue en ese momento cuando decidí dar el paso que cambiaría todo, no como un golpe impulsivo, sino como la pieza final que conectaba toda la historia, revelando algo que nadie en esa sala, incluyéndolo a él, esperaba escuchar. Sin elevar el tono, sin dramatizar, dejé claro que mi vida no estaba en pausa, que no había sido una espectadora de sus decisiones, y que mientras él construía una historia incompleta frente a todos, yo ya había tomado decisiones que definían una realidad completamente distinta. El silencio que siguió fue absoluto. Porque en ese instante, todo lo que él creía saber dejó de tener sentido. Y por primera vez, ya no tenía forma de controlar lo que estaba pasando frente a todos. El silencio que llenó la sala no fue solo una reacción momentánea, fue el inicio de una cadena de consecuencias que ya no podían detenerse, porque cuando la verdad sale a la luz en un entorno donde las apariencias sostienen reputaciones, el impacto va mucho más allá de lo personal y comienza a tocar cada estructura que alguien construyó para mantenerse en una posición de poder. Después de esa confrontación, nada volvió a ser igual para él, porque lo que antes se manejaba en privado ahora tenía testigos, y esos testigos no eran personas ajenas, sino parte del mismo círculo que había validado su imagen durante tanto tiempo. Las dudas que comenzaron esa noche no se quedaron ahí, se transformaron en cuestionamientos más serios que empezaron a afectar directamente su credibilidad. En los días siguientes, varios procesos que ya estaban en curso tomaron un rumbo diferente, porque la información que salió a la luz obligó a revisar decisiones, acuerdos y responsabilidades que hasta ese momento se daban por sentadas. Lo que antes se resolvía con confianza automática ahora requería verificación, y esa simple diferencia empezó a marcar una distancia clara entre lo que era y lo que estaba empezando a ser. Al mismo tiempo, su entorno cercano dejó de reaccionar como antes, porque quienes solían respaldarlo comenzaron a tomar una postura más cautelosa, evitando involucrarse en situaciones que ya no parecían tan claras, lo que generó un aislamiento progresivo que él no esperaba enfrentar. Esa falta de apoyo fue uno de los primeros golpes reales, porque evidenció que su influencia no era tan sólida como creía. En el ámbito legal, también comenzaron a moverse piezas que él no había considerado, porque al quedar expuestas ciertas acciones y decisiones, fue necesario establecer límites formales que protegieran intereses que habían sido afectados, lo que llevó a la apertura de procesos que no podían resolverse con simples conversaciones o acuerdos informales. Cada documento revisado, cada condición ajustada y cada resolución tomada fue marcando un cambio irreversible en su situación, porque ya no se trataba de percepciones o versiones, sino de hechos respaldados por procedimientos que no dejaban espacio para interpretaciones convenientes. Mientras todo eso ocurría, su imagen pública empezó a deteriorarse de manera silenciosa pero constante, porque en entornos donde la reputación lo es todo, no hace falta un escándalo abierto para que la percepción cambie. Basta con que la confianza se debilite para que las oportunidades comiencen a cerrarse.
Proyectos que antes parecían seguros empezaron a detenerse, decisiones que estaban encaminadas quedaron en pausa y propuestas que habrían sido aceptadas sin cuestionamientos comenzaron a ser evaluadas con mayor rigor, generando un efecto acumulativo que poco a poco fue limitando su margen de acción. La mujer con la que había decidido comprometerse también se vio afectada por todo lo que salió a la luz, porque aunque al inicio intentó mantenerse al margen, la presión del entorno y la claridad de los hechos hicieron imposible sostener una versión que ya no tenía coherencia, lo que generó una distancia evidente que terminó por romper la imagen que habían intentado construir juntos. Todo esto no ocurrió de un día para otro, pero cada paso fue confirmando lo mismo. Las decisiones tienen consecuencias, y cuando esas decisiones se toman sin considerar a los demás, el impacto tarde o temprano regresa de una forma que no se puede controlar. Desde mi lugar, observé cada uno de esos cambios sin intervenir más de lo necesario, porque entendí que no hacía falta empujar nada. Todo estaba avanzando por su propio peso, guiado por la verdad que finalmente había salido a la superficie. No sentí satisfacción en el sentido tradicional de la palabra, porque esto no se trataba de ver caer a alguien, sino de cerrar una etapa con claridad, sabiendo que lo que estaba pasando no era un castigo, sino el resultado natural de todo lo que se había construido sobre bases que no eran reales. Al final, lo que alguna vez fue una relación marcada por desequilibrios terminó convirtiéndose en una lección completa, no solo para él, sino también para mí, porque cada consecuencia que se hizo visible también confirmaba que la decisión que tomé en silencio había sido la correcta. Y cuando todo quedó oficialmente establecido, ya no hubo espacio para dudas, ni para versiones alternas, ni para intentos de negar lo ocurrido. Se hizo justicia. Pero aún faltaba algo que él no estaba dispuesto a aceptar. Lo que faltaba no tenía que ver con procesos ni con documentos, sino con algo mucho más predecible, porque cuando alguien pierde el control de su entorno y ve cómo todo se desmorona, suele recurrir a lo único que cree que aún puede manejar, la emoción de quien estuvo a su lado durante tanto tiempo. Y así fue como apareció de nuevo en mi vida, no desde la seguridad que alguna vez mostró, sino desde una urgencia que ya no podía disimular. No buscó un escenario público esta vez, tampoco intentó sostener una imagen frente a otros, porque entendió que ese espacio ya no le pertenecía, y en lugar de eso eligió acercarse directamente, intentando recuperar un contacto que había perdido sin darse cuenta de que ya no existía en la forma que él recordaba. Su tono era distinto, más contenido, como si cada palabra estuviera medida para generar un efecto específico, hablando de errores, de confusión, de momentos difíciles que, según él, lo llevaron a tomar decisiones equivocadas, intentando reconstruir una narrativa donde todo parecía tener una explicación que justificara lo ocurrido. Mencionó recuerdos, momentos compartidos, promesas que alguna vez hicimos, tratando de conectar con una versión mía que ya no estaba presente, como si al recordarme lo que fuimos pudiera borrar lo que pasó después, sin entender que el tiempo no retrocede y que las decisiones no desaparecen solo porque alguien desea cambiarlas. También intentó colocarse en una posición vulnerable, mostrando una imagen que buscaba generar empatía, hablando de presión, de expectativas externas, de situaciones que supuestamente lo superaron, como si eso pudiera transformar sus acciones en algo comprensible, como si reconocerlo fuera suficiente para reparar todo lo que se rompió. Durante ese momento no interrumpí, no porque estuviera considerando lo que decía, sino porque entendí que necesitaba terminar, necesitaba escuchar su propia versión hasta el final, quizás con la esperanza de que, al decirlo en voz alta, lograra convencerse de que aún había algo que rescatar. Cuando terminó, el silencio volvió a ocupar el espacio, pero esta vez no era un silencio cargado de tensión, sino uno mucho más claro, uno que no dejaba lugar a confusión, porque dentro de mí ya no existía el conflicto que antes habría surgido en una situación así. No sentí enojo, tampoco tristeza, lo que sentí fue una distancia definitiva, una que no se construyó en ese instante, sino a lo largo de todo lo que había vivido, una que ya no podía acortarse con palabras ni con intenciones tardías. Respondí con la misma calma que había mantenido desde el inicio de este proceso, sin elevar la voz, sin reproches innecesarios, dejando claro que lo que había pasado no era algo que pudiera reinterpretarse para cambiar su significado, porque las acciones hablan por sí solas y las consecuencias ya estaban en curso. No hubo espacio para negociar emociones, ni para reabrir conversaciones que ya estaban cerradas,
Porque entendí que aceptar ese tipo de acercamientos no solo significaría volver atrás, sino también negar todo lo que había aprendido en el proceso. Le dejé claro que no necesitaba explicaciones adicionales, ni promesas nuevas, ni intentos de corregir lo que ya estaba definido, porque mi decisión no dependía de lo que él pudiera decir en ese momento, sino de todo lo que había demostrado con sus actos. Esa fue la diferencia más grande, porque en otro momento habría dudado, habría considerado la posibilidad de darle otra oportunidad, habría intentado reconstruir algo que claramente no estaba en equilibrio, pero esta vez no había espacio para eso. Ya no era la misma persona. Y esa verdad no necesitaba ser defendida, solo sostenida. Su reacción al escuchar eso fue distinta a todo lo anterior, porque por primera vez no tenía argumentos, no tenía una forma de girar la situación a su favor, ni una estrategia para recuperar el control. Lo único que quedó fue aceptar, aunque no quisiera, que esa historia había terminado sin posibilidad de volver a empezar. Y en ese momento, sin necesidad de decir más, todo quedó claro. Después de ese último encuentro, no hubo sensación de vacío ni dudas tardías, porque cuando una decisión nace desde la claridad, no deja espacio para retrocesos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida no estaba reaccionando a lo que alguien más hacía, sino avanzando en la dirección que yo elegía sin interferencias. Los días siguientes no fueron dramáticos ni marcados por cambios extremos, al contrario, todo comenzó a acomodarse de una forma tranquila pero firme, como si cada pieza que antes estaba fuera de lugar finalmente encontrara su sitio sin necesidad de forzar nada. La calma que sentía no venía de olvidar lo ocurrido, sino de haberlo entendido completamente, sin justificarlo y sin cargarlo más tiempo del necesario. Volví a enfocarme en lo que había dejado en pausa, retomando proyectos, decisiones y espacios que siempre fueron míos, pero que durante años giraron alrededor de alguien que no supo valorarlos. Esta vez, cada paso tenía un sentido distinto, porque no buscaba demostrar nada, ni llenar vacíos, sino construir desde una base mucho más sólida, donde mi bienestar no dependía de nadie más. La relación que había construido en silencio dejó de ser un secreto en el momento correcto, no como una revelación para causar impacto, sino como una parte natural de mi vida que ya no necesitaba mantenerse oculta. A su lado encontré algo que antes no había tenido, estabilidad real, respeto constante y una forma de avanzar donde las decisiones se toman en conjunto, sin juegos ni dudas innecesarias. No se trataba de reemplazar una historia con otra, sino de entender la diferencia entre lo que creía que era amor y lo que realmente lo es, porque ahora podía ver con claridad todo lo que antes normalicé, todo lo que acepté y todo lo que ya no estaba dispuesta a permitir nunca más. También aprendí que el verdadero cambio no ocurre cuando alguien más reconoce su error, sino cuando una misma decide dejar de aceptar lo que no merece, porque esperar una transformación externa solo alarga situaciones que ya deberían haber terminado. Mirando atrás, no siento resentimiento, porque cada experiencia, incluso las más difíciles, me llevaron a este punto donde ya no necesito explicaciones ni cierres adicionales, porque el cierre real ocurrió en el momento en que elegí priorizarme sin culpa. Hoy mi vida no gira alrededor de lo que perdí, sino de todo lo que recuperé, mi tranquilidad, mi seguridad y la certeza de que no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre es posible empezar de nuevo desde un lugar mucho más consciente. La peor traición no fue lo que me hicieron, fue lo que yo permití durante años. Y el día que dejé de permitirlo, mi vida empezó de verdad. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete a Verdad Silenciosa. Aquí, las verdades siempre salen a la luz.